desvelado el siniestro intercambio, su alma por una bruja maldita en un mundo embrujado. La noche caía pesada sobre el barrio, y Pablo, un joven de 23 años, sintió como el aire frío calaba sus huesos mientras regresaba de un largo turno como repartidor de pizzas. Las calles, cubiertas de sombras danzantes, susurraban secretos que el viento arrastraba, retumbando en su mente como un eco lejano. Cada noche, el miedo se multiplicaba, las desapariciones de vecinos se volvían cargas en su pecho. El aroma a pizza fría se mezclaba con el hedor de la tristeza y la desolación. Su madre, enferma, le esperaba en casa, una luz que apenas brillaba entre la oscuridad que los rodeaba. Mientras giraba en la esquina, escuchó murmullos entre los grupos de gente que solían asomarse a las ventanas, como si compartieran historias prohibidas. ¿La bruja? Oía fragmentos de su nombre como un murmullo colectivo, un eco de superstición que se alzaba entre los rostros asustados de quienes una vez conoció. No les prestó atención, pensó que eran solo leyendas urbanas, pero su desinterés se tornó en desesperación la noche que su madre desapareció sin dejar rastro. El reloj marcaba la medianoche cuando, atrapado en su propia paranoia, Pablo comenzó a investigar. Las miradas que antes compartía con sus vecinos ahora parecían llenas de juicio y desconfianza. Se movía entre ellos como un fantasma, atormentado por el silencio, preguntando por su madre, pero solo recibiendo respuestas esquivas y miradas llenas de temor. Fíjate en la escuela abandonada, murmulló una anciana con voz temblorosa, donde dicen que la bruja teje sus hechizos. La idea antes descabellada ahora era su única esperanza. Aquella noche, se armó de valor y se adentró en la penumbra de la escuela. La puerta chirriaba como un grito ahogado al abrirse. Una brisa helada lo recibió, acariciando su piel y poniendo de punta cada pelo de su cuerpo. Cada paso resonaba en las viejas paredes cubiertas de grafitis que narraban historias de desesperanza y miedo. De repente, un altar oscuro apareció ante él, las sombras se retorcían y tomaban forma. Allí estaba ella, la bruja, sus ojos eran dos agujeros negros que devoraban la luz. Pablo, dijo con un murmullo seductor, he estado esperándote. Tu alma a cambio de un deseo. Salva a tu madre, solo dame lo que soy debido. El mundo a su alrededor se aturdía, cada respiración le pesaba. Su corazón latía con fuerza, aterrorizado, no podía creer lo que oía. ¿Suscitaría el deseo de salvar a su madre el terror del sacrificio? ¿Era la fealdad de su propio hogar el precio por la esperanza? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La bruja sonrió, un gesto que parecía más un rictus de muerte. Pablo sintió una creciente angustia, las sombras a su alrededor parecían acercarse, como un abrazo mortuorio. Aquellos ojos invisibles, que alguna vez fueron amigos y familiares, ahora lo observaban con recelo. Pasó un instante, y entonces el horror se desató. ¿Estaba realmente listo para perder su alma? La pregunta pesaba más que una cadena, y la penumbra se espesaba, un abismo que se abrió bajo sus pies. ¿Acaso existía un final feliz en un mundo donde la brujería se alimentaba del miedo y la desesperación? La figura de la bruja se fue acercando, su voz resonando, la decisión es tuya, joven. El tiempo se detuvo por un instante, y las palabras de la bruja reverberaron en la mente de Pablo. No podía moverse, como si las sombras mismas le retuvieran. Dame tu alma y tu deseo será cumplido. Su corazón se aceleró, el sudor le perlaba la frente. ¿Qué era lo que ella realmente quería? No había nada en este mundo que pudiera valer su alma. ¿Qué sucede, Pablo? ¿Tenías alguna duda?, inquirió con una voz que era como un hilo de serpiente. Su risa resonó, fría y despejada. Pablo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si no me haces el trato?, preguntó, la voz temblándole. Oh, querido, tu madre Germán. Todos ellos ya son parte de mi colección de almas perdidas. Pero me siento generosa esta noche. Solo un momento, una decisión. Los recuerdos de su madre flotaron en su mente, su risa, su abrazo cálido.
¿Podría realmente arriesgarlo todo por un deseo que tal vez no lo sería? Antes de que pudiera contestar, una brisa helada recorrió la habitación. De repente la escuela parecía cobrar vida. Las ventanas crujían, como si los ecos de las almas atrapadas clamaran por ayuda. En los rincones oscuros, las sombras parecían retorcerse y susurrar en un lenguaje que Pablo no entendía. Empezó a sudar. Esta no era solo una escuela abandonada, era un cementerio de sueños, un refugio de pesadillas. Cuando su voz finalmente salió, fue un susurro. ¿Qué pasará si digo que no? La bruja se inclinó hacia él, su aliento era un vaho helado. ¿Quieres descubrirlo? Puedes quedarte aquí, y lo verás. La oscuridad tiene su propio precio, pero tú aún no lo comprendes. Sin sombra, ven a él en ese preciso instante, una figura oscura se alzó detrás de la bruja. Era una sombra difusa, sus ojos eran dos destellos amarillos que brillaban con avidez. Pablo dio un paso atrás, sintiendo el horror consumiéndolo. No, gritó, retrocediendo. No puedo hacer esto. Los murmullos aumentaron, y podía oír una serie de gritos lejanos. Los ecos de aquellos que habían entrado ahí como él, en busca de respuestas, y que jamás habían regresado. La bruja sonrió nuevamente, mostrando colmillos que parecían brillar a la luz del altar. Ah, mi querido Pablo, tus dudas son el fuego del deseo. Todo se resume en esto: ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por la única persona que amas? Afuera, la noche se volvía más oscura, y el viento arremetía contra las ventanas de la escuela, como un lamento de almas perdidas. Pablo entendió que la bruja estaba manipulando su temor. ¿Sería necesario perderse a sí mismo para salvar a su madre? Un dilema que desgarraba su ser. Solo tienes que hacer un pacto, insistió la bruja, su voz aterciopelada ahora parecía moretón en su piel. El tiempo se agotó. Se le encendió una chispa de rebeldía. No quiero tu pacto. Pero su voz sonó débil, casi vulnerable. Y en ese instante, miró de nuevo a la figura detrás de la bruja. Era un rostro conocido, una de las mujeres del barrio que había desaparecido hace semanas. Ella le sonreía, pero en sus ojos había una desesperación infinita. Pablo sintió como el frío se apoderaba de su corazón. Era un momento de elección, podría huir, pero, ¿qué pasaría con su madre? ¿Qué estás dispuesto a hacer, Pablo?, preguntó la bruja, mientras las sombras se acercaban más. La oscuridad era palpable, casi podía tocarla, enredándose a su alrededor. Y entonces, el eco de una risa se alzó desde atrás, como una advertencia burlona. La bruja lo miró fijamente, y en ese instante comprendió que su decisión podría no solo sellar su destino, sino el de todos en el barrio. ¿Era posible que ese pacto tuviera consecuencias mucho más allá de lo que imaginaba? La tensión se cortaba en el aire, un susurro que arrastraba consigo la promesa de un horror revelador. ¿Qué camino escogería, y a qué precio? La bruja sonrió, la puerta hacia la perdición parecía abierta, y la noche estaba lejos de acabar. El sudor le caía como cascadas frías mientras Pablo enfrentaba el abismo de la decisión que tenía delante. La risa de la bruja resonó a su alrededor, envolviéndolo en un velo de desesperación. Detrás de ella, la figura conocida parecía moverse, el rostro de aquella mujer a quien nunca había conocido realmente. Si necesitaba probar su valía, ella era la prueba viviente del horror que se desataba al actuar imprudentemente. Las palabras que no dijo aumentaron el peso en su pecho. ¿Qué es lo que buscas realmente?, preguntó, su voz apretada, casi entrecortada. Ante él, la bruja se inclinó, acercando su rostro pálido y roto. Sus ojos eran un abismo de sombras. Pablo, hay mucho más que un simple deseo en juego, susurró, cada palabra un repique de campanas en la penumbra. Tus deseos tienen la fuerza para cambiar el mundo o para destruirlo. El eco de sus palabras resonó en sus oídos. Los murmullos de las almas perdidas se intensificaron, creando una sinfonía de horror y anhelo. Él se estremeció, sintiendo como la oscuridad lo abrazaba. ¿Era verdaderamente un sacrificio perder su alma para salvar a su madre, o era solo un juego macabro de la bruja? Pablo miró hacia la sombra que se alzaba detrás de ella, las miradas de aquellos que habían sucumbido a la atracción del pacto. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por el regreso de su madre? Cada segundo se alargaba, el tiempo parecía burlarse de él. No quiero arriesgar nada. Su voz era un hilo de determinación quebrada. No quiero ser un juguete en tu juego.
La bruja soltó una risa que reverberó entre las paredes, un sonido espeluznante que helaba la sangre. Justo entonces, una ráfaga de viento frío atravesó la sala, y las luces comenzaron a parpadear. Las sombras se hicieron más densas, como si el horror cobrara vida a su alrededor. Ah, querido Pablo, no tienes idea de lo que significa tomar decisiones en esta vida. Pero debo advertirte, hay un precio por desear lo inalcanzable. La oscuridad no perdona a los que la desafían. Con un movimiento de su mano, la bruja hizo que las sombras a su alrededor se alzaran. Cuerpos retorcidos y rostros aterrorizados emergieron de la penumbra, apareciendo y desapareciendo como un eco de lo que había sido. Aquellos eran los que habían caído ante sus tentaciones, los que habían sellado pactos que terminaron por consumirlos. Pablo sintió su corazón latir en su garganta. ¿Es esto lo que me espera?, preguntó, el terror apoderándose de su voz. Esto es solo un pequeño vistazo, respondió la bruja con una sonrisa, sus colmillos destellando en la escasa luz. Puedo ofrecerte la salvación, o la condena. Tú decides. La figura de la mujer desaparecida ahora estaba presente, su rostro tornándose en una máscara de angustia mientras miraba a Pablo. Él sintió que un hilo invisible los conectaba. Estás atrapado, susurros resonaban. No intentes escapar. Esto es lo que sucede cuando te atreves a soñar en un lugar donde los deseos son una maldición. Las voces florecieron en una cacofonía de advertencias y promesas. A pesar de su terror, más que nunca deseaba creer que aún había tiempo para salvar a su madre. Sintiéndose abrumado, miró a la bruja a los ojos. ¿Y si elijo una tercera opción?, dijo de repente, con su voz ahora más fuerte, resonando en las paredes frías. ¿Y si no te doy nada? La bruja se detuvo, sus ojos fulgurando con interés y desafío. Eso, querido Pablo, sería un riesgo enorme. ¿Realmente estás dispuesto a enfrentarlo? La noche puede ser todavía más oscura. El tiempo parecía detenerse, y en ese instante, una revelación desgarradora emergió. ¿Qué significaría enfrentarse al verdadero terror en un lugar lleno de oscuridad? La bruja sonrió, su risa gélida como un susurro de muerte. La decisión de enfrentar lo desconocido se tambaleaba ante él como un delirio. Pablo sintió el peligro tan cerca que podía escucharlo respirar. Y en el fondo de su ser, un grito resuena. ¿Era eso lo que realmente quería? En ese momento, el suelo tembló. Un grito inhumano surgió del fondo, como si las almas perdidas clamaran desde las profundidades. Pablo dio un paso atrás, sintiendo que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba. ¿Tendría el coraje para optar por el suicidio de su propia voluntad? Ahora, la verdad de su pacto aguardaba su decisión. Pablo sintió como la temperatura del aire descendía drásticamente, un escalofrío recorriendo su cuerpo mientras la bruja lo miraba fijamente. Sus ojos cenicientos brillaban en la oscuridad, como faros en una tormenta, podía percibir el peso de su mirada con una intensidad abrumadora. El grito que había atravesado el suelo reverberaba en su mente, un recordatorio de que la tentación nunca venía sin un precio. El eco de su rechazo se entrelazaba con los lamentos de las almas perdidas. La bruja, con una sonrisa maliciosa, inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara la información que acababa de recibir. Pablo tragó saliva, su corazón martilleando en su pecho. ¿Realmente estaba preparado para lo que seguía? Sin un deseo, Pablo, preguntó ella con un tono casi burlón. La oscuridad exige sacrificios, no puedes simplemente retirarte. Todo tiene un precio. Puedo arriesgarme a perder todo sin darte nada, respondió Pablo, sintiendo una extraña fuerza aferrarse a su determinación. Qué audaz, murmuró la bruja, su voz convirtió el aire en un veneno pesado. Pero lo que no sabes es que la vida, así como la muerte, puede ser mucho más dolorosa que lo que imaginas. Con esas palabras, extendió sus manos delgadas hacia él. Un remolino de sombras las envolvió, formando figuras retorcidas que parecían elevarse desde el suelo. Eran los rostros de aquellos que antes habían estado donde él estaba, hombres y mujeres atrapados en una red interminable de desconfianza y desesperación. Pablo sintió una presión en su pecho, un tirón como si las sombras intentaran robarle su aliento. Las figuras suplicaban, cada súplica resonando con su propio deseo de escapar. La angustia de cada uno se sentía palpable, ahogando su resistencia. Mira con atención, Pablo. La bruja lo guiaba con la mirada, dejando que la imagen de sus desgracias se apoderara de sus pensamientos. ¿Ves cómo se retuercen?
Así es como viven los que se atreven a desafiarme. Él se negaba a ceder ante el terror, pero las imágenes lo rodeaban como un hacha de doble filo, cada grito un eco, cada lágrima un recordatorio de lo que podría perder. Observó la figura de su madre entre las sombras, sus ojos llenos de dolor y abandono. Ese sufrimiento, más crudo que cualquier otra emoción que había sentido en su vida, lo estremecía hasta los huesos. Te ofrezco una salida, pero debes abrazar lo imposible. ¿Estás preparado para aceptar que nada viene sin una elección trágica?, dijo la bruja, sus labios curvándose en una sonrisa que vibraba con veneno. Pablo sintió la desesperación apoderarse de él, sus pensamientos girando como un tornado voraz. La posibilidad de perder a su madre lo acosaba, llenando su conciencia con un fuego abrasador. ¿Tenía la potestad de renunciar a su deseo, sabiendo que podría volver a perderla? Se armó de valor, sus ojos intensos sobre la bruja, mientras súplicas de las almas perdidas se convertían en murmullos de desesperación. ¿Era posible que la negación pudiera ser su verdadera salvación? Elige, Pablo. Escoge el sendero que quieras recorrer, pero no olvides que el camino más oscuro también tiene sus recompensas. La bruja fusionó su voz con el eco que llenaba la sala, y con cada palabra, el suelo volvió a temblar. Las luces comenzaron a titilar en una danza macabra, como luces de una fiesta que aspiraban a la libertad. Pablo sintió la vibración del suelo cada vez más intensa, hasta que percibió que no solo la sala temblaba, sino también toda su vida. Una sombra se alzó detrás de la bruja, una figura imponente que parecía absorber la luz misma, y en ese instante supo que la elección era inminente. ¿Tendría el valor de permanecer firme en su negación o se dejaría arrastrar por el torrente de la oscuridad? La voz que resonaba desde el abismo sonaba antes de que él pudiera decidir: tu hora se acerca, Pablo. La oscuridad aguarda ansiosa. La sala continuó temblando, sus paredes parecían encogerse, como si la oscuridad misma anhelara tragarse a Pablo. La figura detrás de la bruja se hacía más clara, una sombra con contornos desgastados, cuyos ojos ardían con la avidez de 1000 tormentas. No había marcha atrás, su resistencia al anhelo que ofrecía la bruja se enfrentaba al miedo abrumador que lo envolvía. La bruja estiró un dedo huesudo hacia él, su voz resonó como un canto lejano, arrastrando a Pablo hacia la tentación. Tú y yo, Pablo, estamos entrelazados. Tu desdén es mi alimento, y esos lamentos. Hizo una pausa, dejando que el aire pesado se llenara de la pena de las almas perdidas. Son el eco de tu futuro si continúas así. Convencido de que debía resistir, Pablo gritó: no. No puedo hacer esto. Mi vida no es tuya por un simple deseo. Rió, una risa similar al crujido de ramas secas. ¿Es eso lo que crees? La vida que amas y anhelas está tejida con los hilos de la desesperación. Cada segundo que te resistes, un ínfimo trozo de ti se consume. Los murmullos de las almas perdidas se intensificaron, un griterío ensordecedor que ondulaba a su alrededor. La atmósfera se volvió densa, como si toda la sala a su alrededor se llenara de un humo negro que le nublaba la visión. Pablo se cubrió los oídos, tratando de ahogar las súplicas que desgarraban su alma. Entre aquel ruido infernal, su expresión de horror fue reemplazada por un destello de comprensión. Es un ciclo. Todo esto, sus gritos, el dolor. Si elijo la oscuridad, ¿me convertiré en uno de ellos? Una sonrisa sibilante se extendió por el rostro de la bruja, una expresión de satisfacción en su juego. Inteligente, quizás deberías escuchar el eco en tu interior. No teme a los gritos de los que han fracasado, temes la oscuridad que anida en tu pecho. Pablo dio un paso atrás, sintiendo como su determinación temblaba. ¿Y si elijo solo seguir mi camino, sin sacrificarme a ti? La bruja frunció el ceño, una chispa de furia danzando en sus ojos. Las sombras no permiten que se elijan caminos sin consecuencia, querido. La negación es el eco de un deseo no cumplido y lo que queda de ti se desvanecerá en este lugar. Bajo el impacto de sus palabras, el frío mordía su piel, cada aliento se convertía en una batalla contra el terror. Vas a pagar un precio, lo sabes, ¿verdad? Las sombras siempre buscan un acuerdo. El silencio se apoderó de él. ¿Qué podría devolverle a la bruja en lugar de su alma? Dejó escapar una risa nerviosa, consciente de que la risa era casi un grito de desesperación. En lugar de un sacrificio, te ofrezco algo que nunca has tenido. ¿Qué tal la libertad? Cruzando el umbral de la negación, Pablo sintió como las sombras se encogían a su alrededor. La luz titilante se tornó más intensa, inundando su corazón de un nuevo valor.
La bruja lo observó con una mezcla de sorpresa y furia. «Libertad», repitió ella con desdén. Plantear cosas que no pueden existir fue entonces cuando todo se detuvo. Las sombras se dispersaron, revelando lo que había detrás de la bruja, una puerta entreabierta, iluminada por un fulgor que sus ojos podían apenas soportar. De repente, la figura en la sombra se abalanzó hacia él, como un animal en caza. Pablo sintió su esencia desplazándose en su interior al tiempo que las almas atrapadas a su alrededor empezaron a dejar de llorar, en un susurro de esperanza. Pablo tomó una decisión, una última jugada antes de que la oscuridad lo devorara. «No quiero nada de ti. Si es mi voluntad, me alejaré de tus garras», declaró con el único eco que resonó entre la sala. La bruja frunció el ceño, sus ojos ardían más que el fuego. «Tus acciones tienen un precio, Pablo. El camino que eliges cargará con un costo». Una nueva ola de sombras lo envolvió, lamiendo su piel. En ese momento, sintió que la elección era más que un deseo. Y, mientras su cuerpo tomaba ese camino luminoso, se preguntó si habría una oportunidad de rescatar a su madre de los brazos de la oscuridad. La bruja lanzó un grito estridente, como si su esencia estuviese desgarrándose. «No te vayas tan fácilmente, Pablo. La oscuridad siempre tiene la última palabra». Sería el final de su desafío o un nuevo comienzo en el que el precio por su libertad sería más fatal de lo que imaginaba. Mientras cruzaba el umbral, Pablo sintió que su vida nunca volvería a ser igual. La incógnita de su destino resonaba entre sus pensamientos. ¿Qué oscuro secreto lo aguardaba en ese lugar prohibido? La luz que provenía de la puerta entreabierta envió un escalofrío por la espina dorsal de Pablo. Era un brillo intenso, casi palpable, que lo atraía como un océano al que no se podía resistir. El aire estaba cargado de promesas, pero también de advertencias. La bruja, ahora atrapada en la penumbra, parecía perder su poder por momentos. Mientras daba un paso hacia adelante, sentía la frialdad de las sombras que se aferraban a él. Las almas perdidas, antes resonando su quejido, ahora permanecían en un silencio expectante. Pablo sabía que esa luz era su única esperanza, pero la mezcla de miedo y curiosidad lo mantenía paralizado. «Atrápalo», susurró la figura detrás de la bruja, la sombra que emanaba un aura de falta de esperanza, como un ser que había estado encerrado demasiado tiempo. «Este es el momento, Pablo. No regreses a la oscuridad». Pablo miró hacia la puerta. ¿Había algo del otro lado que realmente pudiera significar la libertad? ¿O sería solo un nuevo tipo de prisión? La bruja, recobrando la compostura, dejó escapar una risa que retumbó en las paredes como un eco levemente burlón. «Siempre hay un precio, querido Pablo», dijo, con los brazos cruzados. «¿Crees que la luz te protegerá? La libertad tiene un costo que ni siquiera puedes imaginar». Él, sintiéndose como un insecto atrapado en la telaraña de sus palabras, supo que no podía rendirse. La imagen de su madre encerrada en la oscuridad, con su voz apagándose gradualmente, lo empujó a seguir adelante. «No me detendrás», murmuró entre dientes, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Y así, Pablo cruzó la puerta. La luz lo envolvió, arrastrándolo a un espacio que parecía distanciarse de la oscuridad, donde el aire era más fresco, más nítido. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de alivio se desvanecía, dando lugar a una inquietante certeza. La luz no era pura, llevaba consigo un eco de tristeza, un aire de advertencia. De repente, un grito desgarrador resonó detrás de él. Era la madre de Pablo, su voz, profunda y llena de desesperación. «Pablo. No». Regresa sin poder contenerse, giró la cabeza en dirección a su voz y vio a las almas que había dejado atrás. Ellas parecían extender sus manos, atrapadas entre dos mundos, pero la mayoría de sus rostros eran familiares, figuras de su pasado que nunca había podido cerrar. La angustia se apoderó de él. «Los dejaste ir», gritó la bruja desde la oscuridad, su voz reverberando con un eco que desgarraba su corazón. «Tu elección ha marcado el fin. Lo has dejado todo, y ahora todos pagarán por tu decisión». Pablo sintió el sudor frío recorrer su frente mientras la desesperación comenzaba a tomar el control. ¿Acaso había hecho mal al elegir la luz? Era un sacrificio más de lo que podía cargar. Volvió a mirar la puerta, donde solo un destello titilante permanecía. Los gritos se multiplicaban, volviéndose un coro atroz.
La bruja estaba furiosa, liberando una oleada de sombras que comenzaron a envolver a Pablo nuevamente. No puedes escapar de tu destino, Pablo. No puedes escapar de mí. El pánico empezó a adueñarse de su cuerpo mientras las sombras lo rodeaban, casi abrazándolo, apretando su corazón. Justo cuando sintió que se desvanecía, oyó una risa del otro lado de la puerta. «Libérame, Pablo. Solo tú puedes hacerlo». Era una voz que reconocía, un susurro que se sentía como hogar. Su corazón palpitaba con fuerza. Sin saber si debía volver a intentar cruzar la puerta o no, estaba dividido entre dos mundos. La bruja sonrió, sus ojos llenos de un oscuro deleite. «Te espera una elección terrible y el precio será más alto que nunca». Pablo sintió el suelo temblar bajo sus pies al hacerle frente a la verdad, debía decidir entre su salvación y el futuro de aquellos a quienes amaba. Pero a estas alturas, ¿quién pagaría el precio real? La angustia lo inundó, y mientras buscaba la manera de liberarse, escuchó una risa burlona resonando por todo el lugar. Una risa que prometía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La luz, que antes parecía un refugio, se transformó en un pozo de desesperación. Pablo sintió que el aire se espesaba, como si las corrientes invisibles de aquel espacio intentaran absorberlo, arrastrándolo hacia una oscuridad más profunda. Los gritos de las almas, mezclados con las risas sarcásticas de la bruja, resonaban como ecos en su mente, amplificando su angustia. «Pablo. Escápate», volvió a gritar su madre, su voz impregnada de una impotencia desgarradora que hizo que el pecho de Pablo se comprimiera. Pero, por algún motivo, la luz parecía más efectiva en este lugar. Sentía su calidez en la piel, y eso lo mantenía en pie, al menos por un momento más. La bruja se acercó, sus ojos oscuros centelleando con ferocidad. «¿Te gusta la luz, Pablo? Es tu condena. Cada rayo te quitará un pedazo de tu alma, haciéndote más débil, hasta que no seas más que un recuerdo». Él sabía que debía actuar. La voz de su madre lo instaba a mantenerse firme, a luchar por aquellos que habían sufrido a causa de su elección. Con un grito dejado atrás, Pablo extendió los brazos hacia las almas que había dejado, pero el miedo se entrelazó con su determinación. Resistiendo el impulso de sucumbir al pánico, se acercó un paso más a la puerta, sintiendo la brisa helada que la bruja había soltado. Su mirada se concentra en lo que había detrás de la luz. Si realmente había una salida, debía ser capaz de arriesgarlo todo para alcanzarlo. «Voy a liberarte», madre dijo con voz temblorosa, consciente de que su madre y todos los otros estaban atrapados en ese revés después de que él había tomado la decisión equivocada. La bruja soltó una risa estruendosa. «Tú no puedes salvarlos a todos. Por cada alma que trates de rescatar, una parte de ti será devuelta a la oscuridad». «Lo intentaré», gritó Pablo, el dolor repleto de esperanza fluyendo hasta su corazón. Él sabía que no podría escapar sin hacer un sacrificio, y si eso significaba enfrentarse a la bruja una vez más, entonces que así fuera. Antes de que pudiera pensar, Pablo se lanzó hacia la luz, y en ese instante sintió una eufórica sensación de libertad, los gritos se desvanecieron, y una calma más allá de lo terrenal lo envolvió. Pero esa calma fue efímera. Nuevamente sintió las sombras arrastrándose hasta él, como serpientes sedientas de venganza. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», susurró la bruja, atormentando su mente. «Has dejado atrás lo más valioso, y ahora, toda tu desesperación regresará a ti multiplicada». Con un estallido, la luz se duplicó, segmentando la oscuridad. Pablo vio entre las sombras las visiones de aquellos a quienes amaba, sus rostros se distorsionaron en dolor mientras extendían las manos. «No», gritó, la desesperación golpeando su pecho como un tambor. Cada alma perdida debía ser liberada, pero él también estaba a punto de perder lo que quedaba de sí mismo. Pablo retrocedió hacia la bruja, su rostro sombrío. «¿Qué quieres de mí?», su voz, entrecortada, resonaba en la nada. «Estoy listo para pagar el precio». «Listo, dices», la bruja sonrió, una sonrisa helada que envió un escalofrío a través de su cuerpo. «El precio es alto, querido Pablo. Tu alma por la salvación de cada uno de ellos». Las palabras lo atravesaron como dagas. ¿Qué tipo de amor era ese, el que pedía su propia esencia? Pero en el tumulto de su mente, sabía que no podía dejar que su sacrificio terminara en nada. Él, hendiéndose entre su amor y su miedo, levantó la mirada.
Los salvaré de algún modo, prometió, su voz resonando con una determinación inquebrantable. La bruja comenzó a reír. Era una risa que parecía provocar la oscuridad misma. Así es. Pero recuerda, cada decisión lleva un eco, y al final, quizás lo que libera se vuelve un destino más terrorífico. Pablo sintió como la luz comenzaba a desvanecerse nuevamente, y en un instante, la bruja se desvaneció en un halo oscuro. Ahora estaba solo, atado a su decisión y a los rostros ansiosos que lo rodeaban. Cuando se encontró en la penumbra, escuchó el murmullo de una última advertencia. La verdadera pesadilla apenas comienza. El eco de sus pasos resonaba en un abismo desconocido. Sabía que debía enfrentarse a la bruja otra vez, pero ¿habría tiempo suficiente para salvarlos a todos antes de que su alma se convirtiera en el siguiente sacrificio olvidado? Pablo se sintió atrapado en un torbellino de emociones, el dolor y la determinación chocando como olas en su interior. Sabía que debía actuar rápido. El eco de su madre resonaba en su mente, como un faro perdido en un mar de desesperación. Pero, ¿había algo más que podía hacer aparte de enfrentar nuevamente a la bruja? La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, retorciéndose y susurrando dudas que pretendían desmoronar su voluntad. ¿Y si fuera una trampa?, pensó, sintiendo que la bruma fría se acercaba a él, como si las sombras intentaran tocar su piel. En ese instante, Pablo se dio cuenta, el sacrificio que la bruja exigía no era solo su alma, sino su propia identidad, su esencia. Cada alma que intentara salvar sería un eco de su sacrificio, un grito apagado en la noche. No podía dejar que eso sucediera. Sin embargo, ni un instante de ansiedad lo abandonó, y en la negrura, vio reflejos de memorias. Su madre sonriendo, el sonido de risas infantiles. Un vínculo indestructible, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Si la bruja tenía razón, él podría convertirse en un mero susurro, un eco de lo que fue. Tenía que encontrar alguna manera de romper ese ciclo. «Mamá», gritó, su voz atravesando la penumbra. El mismo aire pareció temblar con su llamado, resonando en la oscuridad como un trueno distante. Pero no hubo respuesta, solo una fría risa que se filtraba de nuevo, repitiéndose en el laberinto de su mente. «Debo salir de aquí», pensó, alzando el rostro hacia la luz que aún danzaba al final del túnel. Se lanzó hacia ella, decidido, pero al unísono sintió como la oscuridad se cernía sobre él, como una nube cargada de tormenta. La risa de la bruja se convirtió en un eco desgarrador y afilado. «No puedes evitar tu destino, Pablo. Cada paso que das te arrastra más hacia la perdición». Él sintió que la fuerza de la luz estaba siendo consumida por la sombra, cada destello un mensaje desesperado. Pablo se dio cuenta de que no tenía que ir solo, podía atraer a las almas perdidas hacia la luz. Con cada intento de liberación que hiciera, podía reforzar su propia esencia. Pero, ¿cómo reunir la valentía necesaria para ello? Cerró los ojos, respirando hondo, y al abrirlos, se encontró de nuevo frente a la bruja, quien danzaba en la bruma oscura, una figura espectral con su sonrisa grotesca. Sus ojos brillaban como estrellas muertas. Lo que había intentado olvidar volvió como un torrente, su madre enfrentando a la bruja en el pasado, la venganza y las decisiones tomadas que habían conducido a su sufrimiento. De repente, entendió que el lazo que lo unía a su madre era tan fuerte que podía convertirlo en su propia arma. «No soy un sacrificio», declaró, su voz reverberando en la oscuridad. «Soy un hijo decidido a liberar a su madre». Al pronunciar esas palabras, la luz brilló con fuerza, y por un momento, la bruja se detuvo, incrédula. Fue una pequeña chispa, pero suficiente para encender algo interno en Pablo. Él comenzó a caminar hacia el fulgor, la determinación fijada en su corazón. Su alma no era solo una moneda de cambio, era un faro. Pero la bruja, enfurecida, extendió sus manos, y las sombras comenzaron a arremolinarse, creando una figura aterradora en medio de la bruma. Las almas que había visto antes se alzaban desde la oscuridad, atrapadas entre la desesperación y el anhelo de libertad. Pablo podía sentir su dolor resonando con el suyo. «Esto no ha hecho más que comenzar», gritó la bruja, sus ojos ardían con una rabia inhumana. Pablo supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. Canjeando su luz contra una oscuridad aún más profunda, solo había un camino por delante, enfrentarse a las sombras que lo acechaban. Y en ese momento, entre la lucha incesante, escuchó un grito desgarrador que lo hizo helar la sangre. «¡Ayúdame!».
Era la voz de su madre, resonando con una angustia que atravesó su ser. ¿Quiénes eran esas almas que ahora gritaban por él? Él debía saberlo. Con su corazón latiendo al ritmo del terror, Pablo se adentró más en la oscuridad, decidido a encontrar el origen de esos lamentos, y la verdad que se escondía detrás de la bruja. Pero, ¿podría soportar el horror que estaba por descubrir? Pablo dio un paso hacia adelante, su cuerpo funcionando como un imán para las almas que gritaban a su alrededor. La oscuridad parecía intentar engullirlo, cada sombra se alargaba, cada susurro clamando su atención. El lamento de su madre retumbaba en su mente, un eco incesante que lo instaba a seguir adelante. «Mamá», gritó de nuevo, luchando contra la creciente desesperación. Las sombras danzaban ante él, retorciéndose en formas que lo paralizaban. Una sombra, más oscura que las demás, se acercó. Era una figura envuelta en arabescos de negrura, sus ojos centelleaban con una luz cruel. La bruja había convocado la esencia de las almas atrapadas, y todas eran voraces. «Pablo», susurró una de las sombras, femenina y dulce. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era su madre, pero la voz lo envolvió en añoranza. «Libérame. Prométeme que me sacarás de aquí». Pablo sintió su determinación tambalear. Cada grito parecía una soga atada a su alma, pero también era un llamado palpable. Un desafío. Necesitaba decidir si arriesgaría más que su propia esencia para salvar a los demás. «No puedo prometerte nada, pero lo intentaré», respondió, sabiendo que con cada palabra estaba atrayendo más sombras hacia su luz, más almas dispuestas a recuperar lo perdido. La bruja se deslizó entre las sombras, como un lobo entre ovejas, y su risa resonó como un trueno, desmoronando la esperanza que Pablo comenzaba a cultivar. «Eres un tonto», exclamó, acercándose con pasos elegantes. «Esto no es un juego. Cada voto que haces aquí consume tu esencia, y no hay vuelta atrás». Sin embargo, él se dio cuenta de que había flechas de luz emanando de su pecho, conectando las almas que había comenzado a atraer. Un hilo dorado en medio de un abismo de penumbras. Otras almas comenzaron a resonar en su luz, animándose, revitalizándose como si sus esperanzas renacieran. Desesperado, Pablo miró hacia el centro del abismo donde se concentraba la bruja. Había un altar, adornado con objetos de tormento y desesperación. Parecía un altar de sacrificio, en el centro, una piedra negra brillaba tenuemente, pulsando como un corazón maldito. La bruja lo observaba, su rostro torcido en una mueca de deleite y locura. ¿Vas a intentar destruir lo que ya has sacrificado? Cada alma que has llamado en tu imprudente búsqueda es una carga que arrastrarás contigo en tu caída. Al final, lo único que recibirás es desesperación. Pablo sintió el peso de cada palabra. Sin embargo, no podía permitirse rendirse. Las sombras comenzaban a alzarse de nuevo, ávidas de devorar. Con un impulso que tendía hacia la luz, avanzó con determinación hacia el altar. «Mamá», gritó una vez más, esta vez reinvirtiendo su dolor con rabia. «Estoy aquí». Las sombras comenzaron a retorcerse violentamente, inútiles al clamor de luz que Pablo emitía. La figura de su madre comenzó a aparecer gradualmente en la neblina de desesperación, su rostro mostrando angustia, pero también algo más, un atisbo de esperanza. Antes de que pudiera formular otra palabra, las sombras a su alrededor gritaron en un alarido conjunto, un coro de terror que reverberó en el aire, haciendo que el suelo bajo los pies de Pablo temblara. A medida que la energía de su llamada se intensificaba, la bruja dio un paso atrás, aterrorizada por el poder que comenzaba a emanar de él. ¿Acaso ese sería su verdadero poder? La unión entre el amor y la desesperación. Sin embargo, una negra leve advertencia llenó su mente, la bruja aún no había revelado todas sus trampas, y el verdadero horror lo aguardaba en la penumbra. Pablo debía decidir en un instante si seguir adelante o retroceder, enfrentando una vez más el abismo, sabiendo que, a veces, las verdades más aterradoras se esconden detrás de las ilusiones más luminosas. Y así, en medio de ese clamor, una figura oscura apareció tras de la bruja, una esencia sombría que había permanecido oculta, de la que nunca antes había tenido idea. «Más que almas necesitas, Pablo», dijo una voz que drenó la vida de su determinación, hiriente como un cuchillo. «Necesitas un sacrificio». El roce helado de la oscuridad se intensificó a medida que la figura emergía más claramente. Era otra bruja, un espectro que parecía un reflejo distorsionado de la primera,
con ojos que brillaban como ascuas en la noche. Un miedo visceral se apoderó de Pablo, pero no había tiempo para dudar. «No me asustas», gritó, pero su voz temblaba. Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a retorcerse alrededor de él, como serpientes voraces sedientas de su luz. Antes, había estado luchando con la duda, pero estaba claro, su único camino hacia adelante era aceptar el riesgo que venía con su decisión. «No te asusta que encantador», resopló la nueva bruja, riendo desde lo más profundo de un abismo que hizo vibrar las paredes. «Pero pronto verás, Pablo, que el sacrificio es el único lenguaje que se habla en este lugar». Él sintió que su corazón se encogía, como si la sombra estuviera absorbida por la negrura de su tristeza. Sin embargo, su conexión con las almas que había reunido le dio fuerza. La imagen de su madre lo guiaba, recordándole que no estaba solo en su lucha. «Puedo liberarte a todos», declaró, aunque sabía que sus propias dudas seguían acechándolo. «No necesito sacrificarme. Solo necesito reunir la luz». Las brujas estallaron en una risa escalofriante, sus ecos entrelazándose como serpientes. Una de ellas agitó su mano y el aire se llenó de un frío abrumador, acompañado por un murmullo que resonaba en su cabeza. Las almas que habían llegado a su lado comenzaron a desdibujarse, desvaneciéndose en la bruma oscura. «No», gritó Pablo, sintiendo la desesperación en su pecho abrirse como un foso. «No puedo dejar que se les escape otra vez». El altar comenzó a vibrar bajo sus pies, invocando el miedo de las almas atrapadas. Pero Pablo, decidido, cerró los ojos y se dejó guiar por la memoria de su madre, por su amor inquebrantable. La luz que había logrado acumular se transformó y se derramó en su pecho, iluminando el lugar como si un sol se desatara desde su interior. «Mamá», gritó una vez más, y en esa súplica, una chispa de esperanza encendió el aire. El murmullo creció, resonando en las almas que aún luchaban por liberarse. De repente, el frío a su alrededor se transformó en calor e intensidad. La primera bruja dio un paso atrás, sorprendida. «¿Qué has hecho?», el temor se reflejó en su rostro. Las sombras retorciéndose comenzaron a revertirse. Las almas danzaban alrededor de Pablo, viéndose revitalizadas, volviendo a tomar forma, como fogatas despertando en la noche. Finalmente, un haz de luz atravesó el lugar, iluminando cada rincón y arrojando atrás la oscuridad. La nueva bruja se consagró en la penumbra, incapaz de soportar la fuerza que Pablo había desatado. «Esto no ha terminado», gritó la bruja, mientras las sombras buscaban refugio, pero él no se detuvo. Con cada grito de desesperación proveniente de las almas liberadas, Pablo sentía que crecía su determinación. Estaba dispuesto a soportar lo que fuera, ya no era solo su vida en juego, era también la de su madre y de todos aquellos que habían soportado una oscuridad que no podían controlar. Y mientras las sombras se desvanecían, pudo sentir el aire liberándose del peso de la desesperanza. Cuando la luz logró su objetivo, un destello llegó hasta su madre, que emergió de la penumbra. Su rostro luminoso brillaba, llena de paz y amor. Las sombras gritando intentaban tocarla, pero cada vez que lo intentaban, volvían a relucir en llamas de luz. «Mamá», exclamó Pablo, extendiendo su mano hacia ella mientras se acercaba. Se abrazó a la luz, sabiendo que ese era el camino a seguir. Y así, conquistó la oscuridad no solo a través de su ser, sino a través de todos los sacrificios compartidos. La bruja destiló un grito desgarrador, perdiendo control por completo. Pablo sintió como el abismo se cerraba y las sombras de las almas perdidas finalmente se unían a la luz. Los presentes se fundieron en una sinfonía de antepasados, de amor y autenticidad. «Estoy aquí», le dijo a su madre, mientras las líneas del tiempo se desdibujaban entre sus manos. «Nunca estuviste sola». La bruja se desvaneció en un grito ahogado de terror. Con ella fueron los ecos de todas las almas que pretendían mantener la oscuridad. Como un torbellino de luz que arrasaba con todo a su paso, Pablo y su madre se fundieron en un abrazo que iluminó todo el lugar. Era un espacio renovado, que ya no era más el altar de sacrificio, sino la chispa de un nuevo amanecer. Pablo miró su entorno, y por un instante sintió que cada sombra había desaparecido. La vida volvería a renacer en su barrio. Ahora, si has disfrutado de esta historia desesperante y emocionante, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte que más personas vean esto.
Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensas. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.